Hay un viejo refrán, ¿no? Un proverbio que dice, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y eso podría aplicarse a mi experiencia, porque yo salí exilado muy joven, acompañando a mi padre al exilio a los 17 años. Y enfrentando las dificultades y penurias del exilio, encontré al cine. ¿Cómo? Juntamente a mi padre salió un gran conocedor, un fanático del cine, don Walter Villagómez, que los fines de semana me invitaba en Lima, estábamos en el Perú, en Lima, a ver películas. Y en ese tiempo, Lima tenía 50 salas de cine, cada barrio tenía una gran sala. Y lo mejor del mundo, el mejor cine del mundo, se podía ver en el Perú. Así que de pronto me encontré en contacto con El ladrón de bicicletas, por ejemplo, una obra clásica del neorrealismo italiano, con el mejor cine alemán, con la mejor comedia norteamericana. Y la ventaja era que este amigo, conocedor, cuando salíamos de cada proyección, me decía, esta película es buena por esto, por aquello, por lo otro. Este actor tiene un desempeño extraordinario, se llama fulano de tal, hay que acordarse de ese nombre, porque cuando veas ese nombre, él trabaja siempre buenas películas. Bueno, sin darse cuenta, don Walter Villagómez me estaba formando. Primero el interés y después la apetencia de hacer cine. Yo todavía no tenía una clara conciencia de eso, pero después con el tiempo me di cuenta que donde yo había empezado a interesarme por el cine seriamente era ahí, en el exilio. Que fue un exilio muy duro, ¿no? Muy duro. Y no solamente yo aprendí el cine que me enseñaba don Walter Villagómez, sino aprendí mucho de la vida, del dolor, de la pobreza. Porque mi padre se enfermó muy tempranamente, a los 3 meses que empezó el exilio, y no pudo trabajar. Entonces me dijo, mira, si queremos comer, tienes que trabajar. Y empecé a trabajar de vendedor de loterías, de vendedor de periódicos, de asistente de albañil. Tareas muy primarias, pero que me enseñaron a conocer al pueblo, que me enseñaron a interesarme en su destino. Entonces se puede decir que yo aprendí haciendo cine en el dolor del exilio. Tendría que referirme a la primera película que realmente hice, que se llama El Poroto. Y es una pequeña obra de 3 minutos, ¿no?, que se dio al seguir un curso, un taller de cine en Chile, con un maestro que era el arquitecto Lisímaco Gutiérrez, un boliviano. El desafío era interesante porque decían, cuenten una historia dramática en 3 minutos. Al principio nos parecía imposible, en 3 minutos una historia dramática, cosa absurda. Pero, sin embargo, encontré la solución y gané el concurso. La historia del Poroto es la historia de un niño pobre que está contemplando la tumba de su mamá en un cementerio humilde, y es la única tumba que no tiene flores. Entonces se corta y después se lo ve a él merodeando por un jardín público donde hay flores, vigilado por varios guardias, 3 o 4 guardias que están paseándose por el jardín, es enorme. Los distrae y logra sacar las flores, pero al último es descubierto y tiene que correr perseguido por uno de los guardias. Lo evade y llega al cementerio y deposita en el vasito vacío, pone agua y pone las flores que había robado. Esa película pequeña ya da una idea de que yo tenía ya una sensibilidad por lo social, sensibilidad que logré sufriendo los problemas de la pobreza en el exilio. Esa sería la primera película. Revolución es una película que nace del montaje, de los fragmentos que habíamos logrado en una primera versión de una película mayor. Queríamos hacer una película de unos 30 o 40 minutos sobre el proceso de la Revolución del 52.
Porque nosotros éramos hijos frescos del proceso de la revolución del 52. Cuando volví del exilio era 1956, 4 años después de la revolución del 52. Todavía estaba muy fresca la memoria de esa insurgencia. Y en esa película que pensábamos hacer sobre el problema de la revolución, había una visión crítica de lo que no había logrado la revolución, de lo que se había propuesto y lo que no había logrado. Pero no pudimos concluirla, filmamos unos trozos, unos momentos de ese proyecto, porque el dueño de la cámara, que nos habíamos prestado una cámara de 16 milímetros, nos pidió la cámara de vuelta porque había conseguido una publicidad y tuvimos que devolverle la cámara en medio rodaje, menos de medio rodaje. Y nos quedamos con el material que habíamos filmado, y cuando fuimos a procesar esa película de encargo que se llama Sueños y Realidades, se me ocurrió revelar el material y echarle una mirada, porque era un material filmado en un material reversible, no había que sacar copia. Y me encontré con un material interesante. Y dije, ¿qué pasa si me pongo a hacer un montaje con este material? ¿Qué podría salir? Y eso es revolución. Claro, eran los primeros años del cine boliviano, ¿no? En realidad el cine boliviano no existía todavía el cine sonoro, ¿no? Se había hecho un cine antes del cine sonoro, un cine muy importante, un cine social también, un cine que volcaba su mirada a los problemas sustanciales de la sociedad boliviana. Pero nosotros, cuando llegamos al instituto, primero no creíamos que podíamos llegar al Instituto Cinematográfico en medio de un gobierno militar dictatorial de Barrientos. Más bien después de haber hecho revolución nos estábamos preparando para ver lo peor que podía venir sobre nosotros. Y nos sorprendimos muchísimo porque ese viejo amigo que me había enseñado el ABC del cine en Lima durante el exilio, había sido nombrado secretario de la presidencia. Y como era un cineasta, de alguna manera frustrado, ¿no? Se acordó que yo había hecho revolución, le había gustado mucho la película y vino a ofrecernos la dirección del Instituto Cinematográfico. No podíamos creer. Entonces yo decía, bueno, la condición sería, le digo que yo no voy a ir solo, porque el cine que quiero hacer no lo puedo hacer solo. Y con el personal rudimentario que tiene el Instituto Cinematográfico no creo que se pueda hacer. Se puede arreglar, me dijo. Se puede arreglar. ¿Qué otra cosa? Libertad. Pedimos varias cosas y creíamos que no iban a aceptar, porque nos parecía casi imposible que en medio de un gobierno militar dictatorial no estuviéramos nosotros haciendo cine en el Instituto Cinematográfico. Sin embargo, volvió al día siguiente a estacionarse un auto de lujo del Estado frente a mi casa. Bajó don Walter Villagómez y me dijo, está aceptado, eres director del Instituto de Cine Boliviano. Con toda libertad, sin injerencia del Estado en los guiones, sin injerencia. Maravilla, le digo, es increíble, veremos si es posible. Y así nació AISA. AISA primero para prepararnos, para hacer una película más grande. Ahora, ¿cómo nace Ucamao? Ucamao nace de la preocupación que teníamos nosotros en el grupo, que en ese tiempo no se llamaba Ucamao sino Collasuyo, sobre la problemática del país. Y veíamos al campesino, al indígena, mejor dicho, tal vez sería más preciso hablar del indio, como el protagonista esencial de ese proceso. No reconocido oficialmente, pero en el fondo lo era. Porque la reforma agraria de Bolivia se hizo por la presión
de los indios del país, especialmente del occidente. Una presión que nació en la Guerra del Chaco, en aquellos indígenas de la Guerra del Chaco que formaron los primeros sindicatos agrarios en Cochabamba y que se dieron cuenta del derecho que tenían en la tierra que trabajaban. Y la MNR no pudo contener a los indígenas para hacer la reforma, porque cuando salió el decreto de 1953, gran parte de la tierra ya había sido tomada. Y entonces ese protagonista, el indio, para nosotros era un personaje trascendental, fundamental en el proceso revolucionario. Y dijimos, vamos a hacer una película que trate de la soberanía perdida, una metáfora sobre la soberanía perdida. Eso es Ucamau. Después vino Yaguarmalco. En un momento en que estábamos atravesando una crisis económica tremenda porque estábamos viviendo en el campo con los pocos recursos que nos habían dado la venta de los muebles y el refrigerador y la cocina que teníamos. Nos fuimos a vivir con mi esposa y mis hijos al campo. Y en esos días que estábamos allá, conocimos la noticia espeluznante de la esterilización de mujeres jóvenes campesinas sin consentimiento. Nos enojamos mucho. Nos reunimos y dijimos, tenemos que hacer una película sobre esto, a como dé lugar. Porque nos sentíamos comprometidos con el proceso. Vimos al cine como un instrumento de lucha. No era para nosotros un lugar donde realizarnos personalmente, tener dinero o fama. Queríamos usar el cine como instrumento de lucha política. Pero no teníamos un centavo. Dijimos, vamos a hacer un documental. Óscar Soria, gran investigador y intelectual, viajó a Guatajata, de donde había nacido la noticia de la esterilización sin consulta. Pero había miedo en el país, mucho miedo. Nadie quiso decir nada. Nos dimos cuenta de que no iban a hablar, que no iba a ser fácil hacer la película en algún lugar donde no había ocurrido. Y dijimos, bueno, en vez de un documental haremos una ficción basada en estos sucesos. Y logramos interesar a un grupo de médicos, de jóvenes médicos progresistas que dieron un poco de dinero con el cual compramos el material virgen. Nos prestamos una cámara de cine, teníamos solamente 2 lentes y firmamos un cheque sin fondos para poder viajar a la comunidad donde íbamos a filmar Yaguarmalco. El argumento con el cual convencí a mis compañeros de que había que firmar ese cheque era el siguiente. Dije, de la cárcel, ¿no?, algún día vamos a salir, pero de la frustración de no hacer esta obra no vamos a salir nunca. Así que vamos. El estreno de la película fue otro problema también, en que volvimos a ver la mano militar, porque había un gobierno civil, pero el alcalde de la ciudad era un general. Y cuando se hizo la premier para la prensa y gente invitada, de inmediato la alcaldía prohibió la película. Y se armó un gran despelote en la ciudad. La gente protestaba porque fue a la sala del estreno a las 8 de la noche y encontró que estaba prohibido vender las entradas. Se hizo una manifestación. La gente salió marchando hasta la Plaza Murillo a reclamar a la embajada americana, porque sabían que la orden de la alcaldía tenía que ver con una orden del embajador. Porque estábamos denunciando el crimen de lesa humanidad de la esterilización en consulta de las jóvenes campesinas de Bolivia, un país con poca población, con una densidad de una mortalidad materna infantil altísima. Y así vamos viendo, y así vamos entendiendo mejor el compromiso que fuimos adquiriendo
con ese cine que lo veíamos como instrumento de lucha. Después hicimos El coraje del pueblo, que fue también una aventura, porque no había quien pueda financiar una película como El coraje del pueblo. ¿Quién iba a poner dinero en una película como El coraje del pueblo? Nadie. Una película en color, con reconstrucciones de movimiento de tropas, de gente. Pero después del fracaso ominoso de Los Caminos de la Muerte, que también teníamos problemas económicos muy grandes, milagrosamente llega a La Paz bien dos amigos cineastas, productores de cine argentinos que vivían, un uruguayo y otro argentino, que estaban trabajando para la televisión italiana. A proponernos que querían hacer, la televisión italiana quería hacer un documental sobre la vida de los mineros bolivianos. Bueno, dijimos, esta es la oportunidad. No sabemos qué es lo que nos pasará, pero si no hacemos ahora El coraje del pueblo, no lo vamos a hacer nunca. Por supuesto que la televisión italiana no sabía en absoluto que estábamos filmando una película de la masacre de San Juan. Cuando llegamos a revelar el material a Roma, a los laboratorios de la televisión italiana, algunos funcionarios de la televisión que vieron los primeros roches ya revelados no podían creer lo que veían. Y después tuvimos que comprometer a uno de los funcionarios, que era un hombre de izquierda, contarle la verdad y decirle que nos proteja, que nos ayude. De tal suerte que cuando venían los inspectores de la televisión italiana para ver cómo estábamos montando y qué estábamos montando en la televisión, en los laboratorios de la televisión italiana, le mostramos las cosas más inocentes. Escondíamos todo lo que era comprometedor. Se enteraron de cómo era la película en el estreno de la película en el Festival de Pésaro, que era un festival muy comprometido. Y al día siguiente los 3 responsables del proyecto de la televisión italiana tomaron vacaciones de inmediato, porque no sabían cómo iban a responder a sus jefes lo que había pasado. El periódico La Unità de Italia, del Partido Comunista, decía: esta es una película imposiblemente producida por la televisión italiana. Porque la película revelaba las implicaciones también de los norteamericanos en la masacre de San Juan. Y querían impedir que los trabajadores mineros, obreros, estudiantes del país le dieran un apoyo orgánico a la guerrilla del Che Guevara, que estaba luchando esos días en Ancahuazú. Costo: cárcel casi de 1 año para uno de los compañeros a los cuales lo encontraron con un baúl con armas y uniformes militares. 7 años de exilio para el que habla. Es el precio que pagamos por hacer ese cine político comprometido. La dictadura de Banzer. Pero aprovechamos el tiempo en países que nos interesaban culturalmente, como Perú, como México, como Ecuador. En Perú hicimos el enemigo principal, y en Ecuador Fuera de aquí. Ambas películas inspiradas en sucesos verdaderos. Ellos son el general René Barrientos Ortuño, el general Alfredo Obando Candia, el general Amado Prudencio, el coronel Francisco Barrero, el coronel Villalpando, el coronel Acero, el mayor Zacarías Plaza. Recordemos también a los asesores militares del imperialismo que exigieron la ocupación. Bueno, pasamos momentos muy críticos, ¿no? Nos habíamos convertido en sujetos peligrosos para el sistema dictatorial. Estábamos en la lista de 13 personas que debían ser asesinadas, con la que figuraba Luis Espinal, en la época de García Meza y Arce Gómez. Tuvimos que salir clandestinamente del país para filmar la película, para procesarla, la primera versión de Las banderas del amanecer, que era una película que relataba la lucha del pueblo boliviano por el proceso de la recuperación del proceso democrático. El año 68 fui invitado al Festival de Mérida en Venezuela,
un festival organizado por la Universidad de Mérida, la Universidad de los Andes. Y me llevé una gratísima sorpresa de ver que había otros cineastas latinoamericanos haciendo prácticamente el mismo tipo de cine que hacíamos nosotros en Bolivia. Cine comprometido con su realidad política y social. Me encontré a los cubanos, a Santiago Álvarez, a Tomás Gutiérrez Alea, a Raimundo Gleiser, que fue asesinado en el año 76. Estoy hablando del 68. A los grandes cineastas de América Latina reunidos en ese festival. Y en ese festival se hablaba de la revolución, porque en esos años parecía posible. Estábamos impresionados por el triunfo de la revolución cubana. Creíamos que para nuestros pueblos la revolución, la liberación del imperialismo estará cerca y que había que trabajar para que eso sea posible. Y en ese momento estábamos solos. Estábamos los peruanos, los chilenos, los argentinos, los venezolanos, los cubanos. Bueno, resumiendo, podría decir que primero nos interesó hacer y teorizamos sobre eso, sobre la necesidad de hacer un cine junto al pueblo. ¿No es cierto? Un cine que respetara al pueblo, que recogiera la memoria de sus valores culturales. Y luego, en otra propuesta importante que creo hicimos nosotros es, hagamos y construyamos un lenguaje narrativo que nos pertenezca, que no sea americano, que no sea europeo. Un lenguaje, una narrativa nuestra, que tenga que ver con los ritmos internos de nuestra propia cultura, con su modo de entender la realidad, de ver a los demás. Nos impresionó mucho la filosofía de las comunidades, la filosofía social, política de las comunidades. Decíamos, pero aquí en Bolivia nuestras comunidades indígenas están practicando todos los días la revolución, están practicando la igualdad, la fraternidad, la solidaridad, el poder político no concentrado. Tenemos mucho que aprender. Fuimos a enseñar y terminamos aprendiendo. No, bueno, yo siempre quise regresar al país. Me detuvo el hecho de que podía hacer cine en países culturalmente hermanos como Perú, como Ecuador. Pero la idea de regresar fue continuar, porque la película La Nación Clandestina, que resume la búsqueda de un lenguaje cinematográfico boliviano culturalmente propio, nace en la época democrática, porque en la época democrática ya no teníamos que ocuparnos de acusar al imperio ni de estrellarnos contra el fascismo militarista. Ya nos dedicamos a temas más profundos, como el tema de la identidad, en el caso de La Nación Clandestina. En esa búsqueda del lenguaje, de una manera propia, de una narrativa propia, creamos el plano secuencia integral. Los planos secuencia ya existían mucho antes que en nuestro cine, pero le llamamos integral porque este plano recoge otro elemento fundamental de la cultura, la concepción del tiempo circular. En el mundo indígena, el tiempo no se concibe linealmente, no hay comienzo, desarrollo y final. Las cosas regresan, la muerte puede ser el comienzo. Por eso en el coraje, en La Nación Clandestina, Sebastián aparece otra vez, renace de su dolor y regresa a la vida.
Bueno, ahora vivimos una etapa agraciada por la democracia, ¿no? Es decir, por eso tenemos que defender y proteger la democracia. Ha dado posibilidades de que jóvenes cineastas puedan expresarse y están haciendo películas interesantes. También ha habido lo malo, porque el facilismo tecnológico ha permitido que jovenzuelos sin ningún criterio ni talento cinematográfico hagan unos bodrios espantables que han terminado por asustar al público y ahuyentarlo. Y hoy día le cuesta mucho al cine nacional recuperar la confianza de la gente. Pero creo que es importante tener en cuenta que hoy, gozando de la democracia, tenemos posibilidades de hacer el cine que Bolivia necesita. Un cine sobre él mismo, sobre el propio país. O sea, tenemos que fortalecer nuestra noción de identidad. Tenemos que encontrar la manera de devolverle a los pueblos indígenas lo que ellos nos han dado. Tal vez yo no soy tan consciente como lo es otra gente, ¿no? Sobre la influencia que ha tenido el trabajo del Grupo Ucamau en el proceso democrático que vivimos. Porque hemos peleado 18 años, llevando nuestras películas a las comunidades, a las minas, a las poblaciones rurales, ¿no? Películas que trataban de los temas de los cuales ya hemos conversado. Entonces, creo que eso es lo que vale. Escuela Andina de Cinematografía. Bueno, la Escuela Fílmica Boliviana, que fue creada hace muchos años, incluso antes de que entráramos al Instituto Cinematográfico, duró muy poco tiempo, ¿no? Fue una experiencia que no pudo sostenerse, de la que no podríamos tener, no tuvimos ningún resultado concreto, no trabajo ni obras. Pero el año 2000, dentro de la Fundación Grupo Ucamau, y por instancias de Beatriz Palacios, se crea la Escuela Andina de Cinematografía, que forma parte de los estatutos de la Fundación. Y creemos que está cumpliendo su papel. No hemos recuperado ese emprendimiento que tuvo un momento extraordinario cuando logramos invitar a 6 grandes realizadores del cine latinoamericano para dar talleres aquí. Talleres que han sido seguidos por algunos de los cineastas que hoy día están allá haciendo cine en Bolivia. Grandes maestros como Jorge Fons de México, Goldenberg, que era el mejor guionista de la Argentina, grandes figuras del cine latinoamericano que estuvieron dando talleres de 15 y a veces de 20 días aquí en Bolivia, como dentro de la Fundación Grupo Ucamau. El deceso y el fallecimiento de Beatriz interrumpió ese proceso, ese proyecto, por muchos años, y ahora lo hemos retomado hace muy poco tiempo, desde el año pasado, con la Escuela Andina, abriendo un curso regular, y ahora tenemos una carrera de 3 años. Y estamos muy contentos con el resultado porque están instruyendo las mejores personalidades técnicas e intelectuales del cine boliviano hoy, aquí, en la Escuela Andina de Cinematografía. Y creo que eso ha de tener frutos a corto plazo. Yo pienso que, por ejemplo, sin Beatriz Palacios, esos 18 años de exhibición y de trabajo de difusión del cine del Grupo Ucamau no habrían sido posibles, porque ella personalmente encabezaba
en los emprendimientos para dar las películas en las minas, o en Potosí, o en Tarija, o en Santa Cruz. Proyecciones que hacía siempre con debate. Luego fue una extraordinaria productora, tenía una calidad humana muy grande. Una persona que sabía tratar con el mismo respeto y el mismo cariño a la gente más encumbrada y al hombre más sencillo. Fue una maestra de muchos jóvenes que adoraban su calidad humana, su sabiduría y su simpatía. Las organizaciones sociales que mayor experiencia tienen en el manejo de la política interna, ¿no es cierto?, son los indígenas, los pueblos indígenas. Se han gobernado, se han autogobernado con una sabiduría impresionante. Han logrado crear sociedades de igualdad, de solidaridad profunda. Y las autonomías nos abren esa posibilidad de que esos pueblos puedan lograr su independencia política, que puedan seguir siendo ellos mismos, sin compromisos con otras entidades, con otras fuerzas políticas. Porque de eso depende de que podamos preservar la identidad cultural indígena. Paulina. Sixto. Ignacio, ¿imaina el hermano? Mana Linchucani. ¿Y Maraico? ¿Y Mato Pasarga? Ay. ¿Y Maraico, Paulina? Yo creo que el compromiso con la democracia es de todos, ¿no? Y por eso que creo que la democracia merece protegerse, respetarse, ¿no? Y ese es el baluarte en el cual nuestra nación puede superar muchos problemas que todavía tiene. Creo que hay deficiencias, creo que en términos culturales, por ejemplo, todavía tenemos mucho que hacer. No ha habido y no existe todavía una clara política de revaloración profunda de las culturas indígenas. Creo que es una tarea pendiente dentro de este proceso democrático. Creo que la democracia tiene altibajos, también se puede hacer crítica, no podemos decir estamos plenamente satisfechos con todo lo que pasa, pero es parte de los procesos históricos, ¿no? Somos seres humanos, tenemos cosas buenas y cosas malas. Yo podría decirles que la dictadura está siempre asociada a la muerte y la democracia a la vida.